noches, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo lo ha tratado esta agüita, esta bendición de las nubes? Les cuento que por lo menos con esta bajada, esta atenuación de la temperatura, yo al menos disfruto un tanto más. Y no voy a negar que el sonido, la música de las gotas en las chapas, ayudan a mejorar un poquito la siesta. Bueno, creo que entenderán por qué estoy tocando el concepto de la música. Hoy estamos con alguien que sabe llevar muy bien el estandarte musical, con un programa musical que desde el 2011 viene abriendo brechas, viene abriendo caminos, viene afirmando un estilo, afirmando una voz y por supuesto también una idiosincrasia que se expresa, una manera de encarar la vida y de ir armonizando futuros. Hoy tenemos a Williams de Ávila, más conocido por el Grillo de Ávila, que tal vez, él me decía hace un rato, por Williams no lo conoce nadie. Pero bueno, buenas noches, William. ¿Qué buenas tal, noches, Miguel? Grillo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, un gusto estar una vez más en esta casa que supe estar por acá también en su momento. ¿Sí? Sí, supe andar incursionando. ¿Y por qué acá. tenemos el año que viene? Tenemos algo, sí, tenemos. pero vamos, No, poco a poco, vamos a darle poco a poco. Hay su que tiempo. mirar, Eso en su momento lo vamos a hay que comentar y ir lo hablaremos. orejeando de a poco la jugada. Sí. Que si no se me pone nervioso Marcelo y se complica. Sí, se pone ansioso. Sí. Y ahora que tiene corazón nuevo, no te haces una idea. Tal cual. Ah, sí. Williams, contanos un poquito, ¿sí? ¿Cómo es esto de la frontera del rock? La Frontera del Rock es un proyecto que nació en el año 2010, puntualmente. Siempre lo que es la música nacional, el rock nacional más que nada, fue muy cíclico, ¿no? Entonces tiene sus momentos de altura, donde las bandas vienen sonando muy bien, hay muchos toques de rock en diferentes lugares, hay mucha movida, y después entra como un declive que llega a un punto donde prácticamente desaparece. Y eso siempre fue igual. Te puedo decir de que empecé con el programa hasta hoy, eso ha pasado un par de veces y va a seguir pasando. Y no solamente en el rock, eso pasa en muchos géneros. Cuando arranca el 2011, tuvimos como una ola de música extranjera que nos tapó el rock nacional. Sí. Básicamente, el rock desapareció para darle paso a la música villera. ¿Tá? En aquella época era el auge de la música villera y estaban todas estas bandas argentinas como Supermercados, Pibechor, etc. Que bueno, venían con su propia impronta y como todo, bueno, la sociedad le estaba dando un poco más de margen, era más comercial quizás, y como la gente lo pedía más, las radios también lo empezaron a difundir más y por ende la música uruguaya empezó a quedar un poquito de lado. Entonces, teniendo como precepto de que vivimos en frontera, estamos en la frontera, y esta música que estaba sonando era una música que venía de afuera, fue donde decidí ponerle al proyecto La Frontera del Rock, que tiene un eslogan que dice, porque había que poner un límite. ¿A qué había que poner un límite? Justamente a esa invasión que no era mala, simplemente que estaba dejando de lado lo nuestro. Y bueno, la intención es, y creo que será, justamente darle lugar a la música nacional en primer lugar, ¿no? Música uruguaya. Si bien se llama La Frontera del Rock, yo difundo todo lo que es música uruguaya, a excepción de folclore y tropical. ¿Por qué? Porque no me quiero meter en géneros ajenos, en programas de otras personas a quienes conozco
respeto y admiro un montón, que son folcloristas que hay en este país, que tienen mucha trayectoria y que saben muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de folclore trabajando de operador y haciéndole de operador a estos colegas. Y lo que saben es una cosa formidable. Entonces, yo querer hablar de eso sería faltarles el respeto totalmente. Entonces, dejo el folclore afuera y también dejo la música tropical, porque es un género que ya hay bastantes programas. Entonces me aboqué en lo que es música popular uruguaya, que ahí entra no solamente el rock, entra la murga, entra el candombe, entra el canto popular, que es también con lo que se nutre el rock uruguayo. El rock. Entonces son raíces que no las podemos dejar de lado. Claro. Y bueno, yo tomé esas vertientes, digamos, y armé este programa, este proyecto, que ya tiene 15 temporadas al aire, que se llama La Frontera del Rock. William, sin ánimo de tener una actitud peyorativa con lo externo, pero creo que era absolutamente necesario, digo apoyándome en esa idea que yo me genero de los letristas, porque la música que en esos momentos estaba viniendo de afuera, me parece que estaba en un nivel moral, en un nivel social, muy baja comparada con lo que han sido las letras nacionales. Comparado con lo que era el rock argentino también, ¿no? Sí, bueno. Porque, a ver, tenemos grandes escritores argentinos como el Flaco Spinetta, Cerati, o sea, hay una gran generación de escritores que, bueno, que con el pasar del tiempo, con el cambio generacional, se fueron dejando de lado por estas nuevas vertientes musicales. ¿Y cómo ves eso del cambio generacional? Porque, a ver, es lógico que nosotros no hemos seguido las costumbres que tenían nuestros abuelos, no hemos seguido algunas de las costumbres que tenían nuestros padres. Y no podemos pretender que nuestros hijos sigan nuestras costumbres. Claro, pero digo, hay unos escalones bastante difíciles ¿sabes de caminar. cómo? ¿Sabes? Yo lo veo de esta forma. De repente hay alguien en su casa que puede pensar igual que yo o similar, y algunos pueden diferir y están en todo su derecho. Pero si nos remontamos a los 50, yo ni nacido era, pero si nos remontamos a los 50, 60, cuando surgieron bandas como los Beatles, fueron la revolución total. ¿Por qué? Porque ¿cómo estos muchachos se van a poner a cantar de esta forma? Porque era una forma de cantar que no era habitual, era una forma de transmitir un pensamiento, una idea que no venía acorde a lo que se hacía antes. Entonces, ellos marcaron un punto en su generación. Y así como ellos después, hubieron muchos otros que cada cual fue dejando, en el paso del tiempo, fue dejando una marca, una huella. Algunos siguieron, otros quedaron por el camino, pero todas las generaciones han tenido en su momento un estandarte. Me parece que en su momento este movimiento de música tropical tuvo ese estandarte que después, digamos que, no sé si sucumbió, pero al menos fue avasallado por el reggaetón. Claro. Por otro género musical similar, bastante tropical, que venía más de Centroamérica, que los pasó por arriba. Sí. A ver, literalmente los pasó por arriba, a ellos y a todos los que veníamos antes. Y creo que en el día de mañana, quizás 2, 3, 5, 10 años, va a surgir otro género más, como ya está surgiendo y como ya surgieron algunos otros, como el trap y tal. Pero puede ser que surjan otros géneros que vayan a eclipsar estos que están en auge hoy en día. No con esto quiere decir que sean mejores o peores. Cada generación ha tenido un referente, de alguna forma ha surgido un referente, y bueno, me parece que es respetable, ¿no? Digo, Sí. es como decís, moralmente para lo que fueron nuestras generaciones, de pronto las letras no eran lo mejor, porque nosotros venimos de otro tipo de canciones, de otro tipo de letras, donde si bien las canciones en español tenían un contenido específico y la letra hablaba de amor o de desamor, hablaba de amistad, ¿no? Hablaban de un paisaje, contaban una historia. Y bueno, eso ya no sigue la línea, esa línea ya no se sigue con las nuevas generaciones musicales. Pero bueno, son cosas que hay que ir adaptándose a los cambios generacionales. William,
¿Y vos has logrado percibir si esa línea conductual, esa, no sé, esa columna vertebral de la música tiene que ver con alguna modificación, con alguna alteración, con algún evento sociocultural, en fin, de cada uno de los países? Mira, ¿Sabes por qué te decía? Por todo lo que era en su momento el rock de protesta. Estábamos saliendo de unos eventos de acá de la zona, sí, de la de región, gran parte de la región, de sí. Latinoamérica, en donde, bueno, fue hasta necesario. Exacto. Pero es como yo te digo, en cada momento la sociedad ha necesitado determinadas cosas y han surgido esos referentes que fueron los que tomaron como estandarte. Hoy en día la sociedad no necesita eso, necesita de repente otra cosa. Y lo ven reflejado por otro lado. De repente también tenemos otra cosa que es la tecnología, que en aquellas épocas la tecnología no era lo que es hoy. Entonces, no había esa inmediatez que existe hoy en día. Cuando nosotros éramos chicos, tener la colección completa de una banda era impensable. ¿Por qué? Porque si no eras de una familia que económicamente estuviese privilegiada, no podías comprarte toda la colección de discos de tal o cual banda. Entonces, bueno, más o menos, de alguna forma u otra, ibas consiguiendo. Y lo otro, mi generación no tanto, pero de repente en la generación anterior, que se escuchaba, vamos a volver al mismo ejemplo, los Beatles, el disco que salía en Europa, y acá tardaba en llegar. No que tardaba una semana, tardaba un año igual en llegar. Sí, tardaba. ¿Por qué? Porque la comunicación en aquel momento no tenía la inmediatez que tiene hoy. Y eso también hace parte de la evolución social, cultural, y bueno, y la música es parte de eso, parte de la sociedad y parte de la cultura. Y esta modernización, dispositivos modernos, esta globalización, te transmite la idea de que nos está dejando más chiquitos en cuanto a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Digo los ejemplos de las letras. Yo me he escuchado temas que son muy modernos, que la letra cuando mucho son 6 frases. Volvemos al mismo ejemplo. Cuando salieron los Beatles, la gente se horrorizaba por las letras que cantaban. Y no quería decir con eso de que ellos estuviesen inventando nada, simplemente estaban cambiando la forma de comunicarlo. Bien. Y creo que la tecnología y esta globalización que mal o bien nos está acercando de alguna forma y nos está alejando de otras, ayuda a eso, a que de repente se simplifique mucho el lenguaje y la forma de comunicar algunas ideas. La tecnología nos acerca, ¿por qué? Porque yo tengo un hermano que vive en Toronto, en Canadá, y yo con él puedo hacer una videollamada y hablar con él y con mis sobrinos y a su vez puedo agregar a un primo, a mi mamá o que está en otra parte y nos acerca en ese, ahí está, en ese aspecto nos acerca. Así como lo hago yo, lo hace gran parte de la población. Pero nos aleja en que nos sentamos a comer y ya no hay conversación en la mesa. ¿Por qué? Porque el adolescente está sumergido en los mensajes, con los amigos, en el grupo de chat del estudio, o de los que se juntan para ir a jugar al vóley playa. Y entonces hace que lo que antes era un acontecimiento, de sentarse, de reunirse a la mesa para almorzar, para cenar, lo que fuere, hoy ya es parte de un ritual medio como que se está perdiendo un poco. ¿Por qué? Porque no existe esa comunicación mirándose la cara. ¿Ha seguido un crecimiento más o menos parejo en cuanto a los grupos musicales uruguayos? El Uruguay tiene la particularidad que los grupos, para llegar a consagrarse, cualquier grupo, para llegar a consagrarse, tienen que hacer un camino de casi 20 años para que tienen que lucharla mucho, patearla un montón para decir soy fulano de tal y la gente los reconozca. Pero William, te hablo de una consagración, digamos, popular, nada empresarial. No. ¿Tanto tiempo igual? Sí. Y hay casos... Tan exquisitos somos como pueblo. Y hay casos ejemplares, sí. Y es que
lo peor que tenemos nosotros es eso mismo, que somos pocos y nos conocemos. Entonces, Miguel escribió un libro. Ah, sí, qué bien, sí. ¿Qué Miguel? Miguel, el que tiene el programa acá en Efusiva, vecino acá a la vuelta. Ajá, sí, qué bien. Y vamos a comprar el libro. ¿Para qué le voy a comprar si yo Miguel lo veo otros días paseando en bicicleta acá? ¿Para qué le voy a comprar el libro? Si yo lo conozco desde que era gurichico que andaba de bermuda acá corriendo con una pelota. Bueno, pero el hombre se esforzó, escribió un libro, narra una historia que pasó en, no sé, de Paysandú, o una historia inventada, una novela, algo. Ah, sí, bueno, bárbaro. Pero no deja de ser Miguel. Y con esa mentalidad que tenemos, nunca le damos para adelante a fulano porque es el vecino del barrio. Que muchas veces aquello de el dicho que no serás profeta en tu tierra, Sí. y viene por eso, porque, a ver, tu vecino no te va a dar nunca para adelante. ¿Quién te Mirá, va para adelante? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? ¿Tu hijo? mirá, ¿Y el resto? William, yo estoy en falta en eso. ¿En escribir un libro? No, eso no, no. Control, por favor, corríjase. Control, estoy quedando en rojo. Mira, a 25 metros de casa Ajá. lo tengo a un Florencio Sánchez de hace poquitos días y no he ido ni a saludarlo. Al que le mandamos un saludo a Horacio Merlo, al cual le reconocemos, lógicamente, le reconocemos una carrera Sí, ¿cómo no? Sí. admirable, porque mira que las ha luchado y bueno, es lógico que esté hoy recogiendo algún poco de los logros merecidos de él. De Pero todo lo bueno, que él le brindó a la sociedad sanlucera. sí, ¿No? Está bien que la sociedad le reconozca un poco de todo el trabajo que él ha dado. Y aparte, en la comunicación es un referente. También le mandamos un saludo grande y las felicitaciones. Yo tampoco me he comunicado con él. Estoy en un grupo con él también. Yo soy medio. Te cuento una cosa. Hace 3 fines de semana atrás nos acordábamos de que nací y paré por medio con lo que es la casa de los padres de él. Así que bueno, felicitaciones para Horacio. Y bueno, William, estamos en un mundo que es lógico que creo que todos necesitamos una muleta. Si estoy trabajando, la música es un apoyo. Sí, cómo no. Si estoy, bueno, ni que hablar para los remiseros, los camioneros, los taxistas, en fin. Si estoy en alguna otra tarea donde yo tengo que seguir con la actividad física, pero puedo dejar un tanto la mente libre, tengo esa compañía de la música. Hay músicas que realmente sirven de guía para esta sociedad, para esta juventud, Sí, yo considero que sí. Mirá, en lo personal, yo no puedo trabajar en silencio. ¿no? No puedo trabajar en silencio. Si yo estoy en silencio total y absoluto, me desconcentro. Y así como yo, te puedo decir que conozco mucha gente. Y siempre tiene que haber algo de música. De fondo, ¿no? No tiene que estar alta, tiene que estar ahí. Acá, ¿no? Es como hay gente que le gusta escuchar la radio y escucha esos programas donde se habla mucho. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar a alguien hablando. No necesariamente que te hable a vos, simplemente escucharlo ahí, que esté. Y bueno, la música para mí es eso, la música te acompaña, la música te lleva, te acompaña, te protege. La música, todos tenemos, todos, y en esto creo que si todos pensamos un poquito, tenemos determinado soundtrack de nuestra vida. En tal época escuchamos tal cosa, en tal época escuchábamos tal otra, ahora escuchamos esto. Y que siempre, a lo largo de nuestra existencia, siempre algo musical, ¿no? Siempre hablando de la música, ¿no? Siempre hay algo, algún punto de referencia, y que después, con el pasar de los años, uno escucha una canción y dice, ¡ay, ser qué recuerdos que me trae! Justamente por eso, porque hicieron parte de la banda sonora de nuestra vida.
nosotros no somos un pedazo de papel, no somos un trozo de tela que está ahí colgado. Nosotros somos dinámicos, somos cambiantes, tenemos gustos, tenemos montones de cosas, y la música es parte de todo eso. No importa el género. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, escuchaba que decían, el tango te espera. Nunca entendía qué significaba. Hasta que hoy en día, con 49 años, he descubierto que el tango, musicalmente hablando, es una pieza fantástica. Y yo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, me decía, no, porque el tango se quedó, y yo, ajá, sí, sí. Y lo primero que se me venía a la mente eran dos veteranos bailando en una plaza. Pero vos no me vas a decir que va a poner licencia a la frontera del rock, ¿no? No, no, no. No, no. Estamos hablando de la música en general. Estamos hablando de la música. Estamos hablando de lo que significa la música para lo que yo entiendo que es la música para mí. Sí. Y uno con el pasar de los años va aprendiendo, va madurando y aprende a diferenciar y a reconocer. Y si te gusta la música, con más razón. Sí. Yo tengo un gran debe que es que no sé tocar ni el timbre de la puerta. Pensé que tocabas la guitarra, William. Hice el intento. Yo, vos sabés que Osvaldo, perdón. es mi frustración. Un abrazo gigante a Osvaldo Sanguiné. Muy buenas noches, nos dice un mensaje allí. De todas formas, aunque se renueven los géneros musicales, la poesía no ha muerto, se mantiene en la gente de cada generación. No entiendo la lírica clásica, pero la melodía y armonía de nuestro tiempo, mis hijos la han oído y se les pone la piel de gallina, aunque son de esta otra época. Claro, son músicos. Me hubiera gustado saber quién lo escribe. Yo te voy a contar algo. Misael Pérez. Misael Pérez, ya vos has de creer que él tomó una decisión de no tocar la guitarra como lo hacía, por eso es que se tronchó los dedos. Sí. No sé qué dijo la directora ya de cámaras, pero... Que soy malo. No, es un compañero y no va a recibir a mal el comentario. Hablaba de esas letras, esos ritmos, en fin, y me decías de que no podés estar sin estar escuchando eso. Sí. El Grillo, cuando no está preparando, formando, activando la frontera del rock. Ya mostraste por ahí el tango. ¿Qué otra cosa escucha? Yo escucho todos los géneros musicales. ¿Sí? Sí. Yo soy muy amplio en ese sentido. Porque entiendo que encasillarse en un género no es beneficioso, culturalmente hablando. Y la música es algo que te atraviesa. Entonces, de repente, según el estado de ánimo, según lo que esté pasando en tu entorno, en tu vida, en tu día a día, y es lo que vas a escuchar. O de pronto, alguien te dijo, mirá que hay una radio nueva en tal lugar, así, se llama fulano, y la buscamos y escuchamos un rato, y por ahí descubrís algún tema nuevo, o descubrís alguna banda nueva. Soy muy de escuchar cosas que andan por ahí dando vuelta y de descubrir mucha música muy variado, ¿no? Muy variado. Yo te escucho desde folclore rioplatense y te puedo escuchar una banda de metal de Mongolia. ¿Sí? Sí, no tengo ningún problema con eso. Me voy de un extremo al otro como si nada. En mi ignorancia, aquella música, especialmente la hindú, me parece algo ilógico para mí. Es cultural. Sí. 100% cultural. Sí, es cultural. Así como hacen películas que duran 4 horas, Sí. yo me duermo. Te explico, arranco la primera película de esa y a la media hora estoy haciendo la siesta. ¿Vos creés que hay una mejor época? Todo el mundo dice que todo tiempo pasado fue mejor. No sé si será cierto. Ahora, a mí me parece que la del 80, la acomodás donde la acomodás y pega justo. Y en el 80 pasaron muchas cosas. Musicalmente, ¿no? Sí. Pasaron muchas cosas. En el 80 apareció una persona que para mí, ha de ser, si no es un genio musical,
pega en el palo. Un tipo callado, un tipo Ujú. muy reservado, una persona que arrancó de atrás, básicamente porque era el baterista del grupo. Un tipo que marcó, no solo marcó la década, marcó varias generaciones. Porque él no cantaba cosas que se le ocurrían o cosas que inventaba, no se hacía una historia y la cantaba. Él cantó su vida, él cantó sus amores, sus desamores, sus frustraciones. Te digo que me tenés en la parrilla con toda esa presentación, ¿no? Te estoy hablando de Phil Me Collins. parecía. Sí. Phil Collins, para mí, fue una de las mejores creaciones de los 80. Para mí, el hombre es, escribe música, interpreta, y todo lo que canta fueron cosas que las vivió, que las pasó. Mm. No es que le contaron que en un lugar existe un mundo distinto donde nunca sale el Sí, sol y no conocen los ruidos. No, no. Él canta lo que él vivió, cosas que lo tocaban a él personalmente. Y mucha gente se sentía reflejada en esas canciones. claro. ¿Por qué? Porque eran cosas naturales y eran cosas del diario vivir de cualquier ser humano. Y bueno, me parece que él marcó una época. Phil Collins. Sí, de los 80 para mí, él fue uno de los grandes. Creo que el momento en el que sube, acompañado por la música, de Siento que llega en el aire de la noche y se va acercando a la batería, creo que fue en el recital de París. Creo que mejor que eso no hay otra cosa. Y bueno, Que y la batería después, es subida poco a ajá, poco y sí. el loco llega en el momento justo. Este, Y bueno, cuando él hace el tema en el aire esta noche, cuando él cuenta de que llegó a su casa y su esposa se había ido, su mujer se había ido y estaba solo. Y bueno, él tenía la letra de la canción, pero esos 5 segundos de batería, que son sí, los 5 segundos más dramáticos de batería en la historia de la música, salieron por accidente. Porque tenían un sintetizador que lo tenían prendido y estaba conectado y había un micrófono que estaba prendido que no tenía que estar prendido. ujú, Cuando el tipo hizo esos acordes y quedaron grabados y cuando estaban revisando los descubren, los encuentran y dicen, le esto, gustaron. acá está, esto es. Y fue hasta el día de hoy, creo que vos pones solamente esos 3 segundos de batería Sí. en cualquier parte del mundo y todo el mundo sabe qué tema es. Reconoces el tema. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Andan los 80 y pico ahora. Sí, sí, pobre, ya está muy deteriorado de salud, ya está Sí. complicado, sí, sí, tuvo que dejar de presentarse y todo lo demás. ¿Cuáles serían esos, hablaste de Phil Collins a nivel internacional, acá en Uruguay? Porque también hemos tenido nuestras épocas. Sí, señor, sí, señor. Uruguay, lo que pasa es que hay que ver para qué lado lo querés orientar. Ujú. En Uruguay hay grandes personalidades de la música, los Fatoruso, por Los ejemplo, Fatoruso. los hermanos Fatoruso. Después está más acá en el tiempo, está Drexler, Sí. los dos hermanos. Eh, Que lo tal te- vez tuvieron más notoriedad internacional, ¿no es cierto? Tal vez, tal vez. Lo que pasa es que el artista nuestro necesita salir Ujú. para poder levantar vuelo y después volver, como le pasó a Rubén Rada, al negro Rada. Claro, en la guerra. El negro se tuvo que ir, la luchó muchos años afuera, en Argentina, en México, para después recién poder volver y ya con una carrera y una trayectoria internacional que era lo que lo terminó de propulsar, de impulsar, digamos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Nadie es profeta en su tierra. Exacto. Sí, 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 sí. Y lo ves con, a ver, no sé, Jaime Ross, Jaime Ross. todos los que tienen trayectoria, y volvemos a lo mismo, años de trayectoria, Mm. para que los puedan reconocer. Las bandas que hoy en día tienen mucho fandom, mucha gente que lo sigue, como por ejemplo el Cuarteto de Nos. Ujú. Estamos hablando de personas que están en los 60, 64, 63, excepto Santiago Marrero, que ingresó mucho después y es el más joven, pero después los demás son todos de 60 años. Un abrazo grande para mi amigo Álvaro Pintos, para Albín, el baterista del Cuarteto Nos, Ujú. que son ya, que tienen 30 y pico de años dando vuelta. Para
para tener el prestigio que tienen hoy. No te va a gustar. La Vela Puerca. Son bandas que tuvieron muchos años que remarla y remarla y remarla para poder llegar. Han habido otras bandas en otros géneros, como por ejemplo fue el caso de, no quiero errarle el nombre, porque no es mi palo, pero si no me equivoco fue Marama, que Marama tuvo un despegue más rápido, pero ¿por qué? Porque justo era la época de Tinelli, la hija de Tinelli los había escuchado en una fiesta ¿Le gustó? y le dijo al padre, papá, tenés que traer esta botija. Y Tinelli lo llevó y explotaron. Pero, ¿por qué? Porque el material ya lo tenían, ¿no? O sea, toda la parte de la música y todo, que era de ellos, ¿no? O sea, la madera estaba, faltaba alguien que la trabajara. Y bueno, llegaron allá y se le abrieron las puertas. William, en alguna forma, en alguna medida, eso formó un poco el sentir, esa estructura, esos códigos que cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto? Exacto. Hoy estamos viviendo eventos por ahí muy tristes. Tenemos a nivel Latinoamérica uno de los índices de suicidio altísimo. La música. Y ojo que no estoy comprometiéndote en ninguna forma. Sí, entiendo. La música podría ser una ayuda, la música podría ser una evasión para algunas situaciones, o algunas letras incluso podrían ser tintadas de nocivas. ¿Cómo lo ves a esto? Mira, la música siempre te salva. La música siempre te rescata. En los peores momentos de tu vida, la música está ahí. En los mejores momentos de tu vida, la música está ahí. Simplemente a veces es encontrarla, es dejar que la música te llegue. Y esto va para todos los jóvenes y no tan jóvenes que de repente nunca se acercaron a un instrumento musical. Yo lo intenté, no pude por diferentes razones, pero acercarse a un instrumento musical también Es terapia. también te ayuda. Sí, totalmente. La música en todas sus formas es terapia. Ya te digo, la música te salva, la música te hace dormir, la música te despierta, la música te acompaña en los momentos de soledad, la música te acompaña en momentos de tristeza y la música te acompaña en momentos de alegría y de felicidad. ¿Has leído algo acerca de ese famoso efecto Mozart? No. ¿No? Se supone que esas creaciones de Mozart están a un nivel mucho más de lo racional que nosotros ligeramente entendemos, ¿no es cierto? Sí, yo entiendo, a ver, el concepto que yo tengo de esos músicos, para mí eran genios, porque de la nada pensar todo ese tipo de música, no solamente pensarla, sino que instrumentarla mentalmente para poder escribirla, para que después alguien más la ejecute. O sea que para que alguien llegue a ejecutar un instrumento que está escrito, él lo tuvo que haber instrumentado en su cabeza primero. Y eso tiene mucho trabajo, mucha cabeza. Mucha cabeza. Y de repente es porque nosotros generacionalmente no tenemos por qué hacerlo y tenemos otros métodos, otros medios, otras herramientas. Entonces, bueno, pero hay compositores del Renacimiento que hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Muchísimo respeto. Más allá de por las obras que han dejado, yo creo que escribir una ópera de esa, un opus de eso, tiene que haber llevado unos cuantos cientos de hojas, arrugadas, rotas, borrones y empezar de vuelta. Sí, creo que una de las, como es la carga de las Valquirias, creo que es una, Ajá. incluso es una estrofa, una parte de una partitura musical que fue usada militarmente en Vietnam. Hay muchas que han sido utilizadas y hay muchas que fueron creadas exclusivamente para el ejército, que después terminaron en otra cosa. ¿Sí?
Sí, hay, dentro de ese tipo ¿Pero de dentro música, de lo moderno? dentro de lo no tan moderno, Ujú. dentro de lo no tan moderno hay que fueron creadas marciales en su momento, fueron pensadas para, y después terminaron siendo utilizadas en otras cosas. ¿Cuál dirías que es, ya nombraste a Phil Collins, en fin, en lo internacional, ¿cuál dirías que es el gran mago de la música? Porque muchos te dicen el mago es Gardel. Y dentro del tango quizás que sí. Ujú. No tengo tanta cultura tanguera como para poder afirmar tal cosa. Ujú. Pero Julio Sosa también tenía lo Sí. suyo en el tango. Este, pero el mago, musicalmente hablando. Porque estábamos hablando de un Mozart, tenemos un Chopin, tenemos Por un eso, Vivaldi, hay tenemos... mucha. Si nos vamos a trasladar mucho para atrás, evidentemente que hay alguien, algún compositor de ese tipo tendría que ser el real, el verdadero mago. Este, Pero porque, también tenemos un Michael pero eso Jackson, te iba a tenemos decir, un Queen, tenemos un Michael Jackson, tenemos seguro, sí, 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 sí. tenemos un Bruce Springsteen. Sí, exactamente. Me parece que dentro de lo último, del último siglo quizás, eh, masculino sería Michael Jackson y femenino Madonna. Sí. Madonna o sí, Madonna. Por la versatilidad. Pasa que Madonna competía con Tina Turner, también Tina también tenía lo suyo. Tiene lo suyo. Sí, sí, también Tina sí, sí. Eh, O sea, Madonna fue más versátil. Supo, supo sacarle más el jugo Ujú. a la música, A la industria a la musical. industria musical. Entonces tenemos a Michael Jackson y a Madonna como dos referentes importantes. Ya te digo, por su versatilidad, por su trabajo de producción, porque ellos producían muchas de las cosas que hacían, ellos escribían muchas de las cosas que cantaban. Entonces, digo, Ujú. me parece que tienen un punto a favor. En la frontera del rock, ¿qué es lo más pedido, William? ¿Qué es lo Ah, que vos decís, esto es casi que obligatorio? la trampa, ¿Sí? sí. La trampa y buitres. Sí, 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 sí. Después hay personas que me escriben todas las semanas, una o dos veces, y para pedirme, por ejemplo, hay un muchacho que trabaja en el taxi, no voy a decir que sos vos, Pablo, que me escribe y me pide Trotsky, ¿Sí? Trotsky Vengarán. Y después está Chris, que me escribe y me pide el Piti Álvarez. Todas las semanas, ¿eh? Sí, No sí. falla nunca. No falla nunca. Así que pidan, gente que pide temas. Después hay una persona que es una persona mayor que también me pide temas de rock nacional, pero viejos, temas muy viejos. Pero ya te digo, el clásico es la trampa. La trampa creo que es el que más me piden. William, vamos para aquellos que por ahí recién se están enterando de la frontera del rock. Vamos a que nos digas día, hora, emisora. La frontera del rock hoy en día está en Máxima FM Ujú. de 22 a 0 de lunes a viernes. La frontera del rock nació en una radio comunitaria en Salto, Ujú. en una radio llamada Armonía FM. Una radio que lamentablemente ya no existe. Pero los inicios fueron ahí en Armonía. Y ahí fue donde ya de arranque empecé a salir en simultáneo en otra radio. Sí. Siempre, Pero de allá de Salto. de Montevideo. Ah, de Montevideo. En una página, Cultura Portal se llamaba, o se llama. Y en aquella época se grababa el programa, se quemaba en CD y se mandaba el CD. Entonces salía, a una semana después salía, todo lo que Claro. se hacía esta semana salía la semana siguiente. Hoy en día no, hoy en día salimos en simultáneo, en vivo y en simultáneo, por dos radios más. Una se llama Música de Más.uy de la ciudad de Salto, que es una radio online. Ujú. Y salimos por una radio comercial de Villaguay, Entre Ríos, que es la 100.5, auténtica radio, de ahí de Villaguay. Eso salimos en vivo y en simultáneo. Qué bueno. Ah, no sabía que habías pasado el charco. Sí, 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 sí. Sí, es más, durante mucho tiempo hacía micros de la frontera del rock para enviarle a la Rock and Pop de Bahía Blanca,
para enviarle a Kilómetro Cero de Radio Nacional de Costa Rica. Mira. Ajá. Después había una radio que se llamaba Sin Banderas en Canadá y yo hacía un programa de rock latinoamericano para allá, de 1 hora. Era 1 hora semanal, si no me equivoco. Y también lo mandábamos para allá. Estamos en esa, me parece a mí, en una situación, en una condición histórica bastante compleja con esto que es la globalización, con esto que es la modernización. Hoy en nuestros celulares tenemos audio y video, transmitimos audio y video. ¿Cómo ves para el futuro de la música? Porque la IA, en un toque Sí. y sin casi necesidad humana, te está generando. De hecho, lo tenés en YouTube, tremendos temas musicales, y es todo IA. Sí. ¿Cómo ves ese Bueno, futuro? en realidad yo lo veo complicada la industria musical. Sí. A nosotros como consumidores creo que no nos va a afectar tanto en la medida en que cada uno sabe qué es lo que le gusta consumir. Digo, hay quienes les gusta más lo orgánico de repente y saben diferenciar lo que es inteligencia artificial de otra cosa y lo van a seguir consumiendo. Es como decían, como la clásica discusión de que la radio va a morir o no va a morir. Y la radio es como el tango, te espera, la radio está ahí. ¿Sí? Con la música es lo mismo. Sí, la inteligencia artificial, ya hay países donde, por ejemplo, el noticiero principal de un canal, no me acuerdo qué país era, por eso no lo voy a nombrar, no voy a decir ni el país ni la ciudad, sé que es en español, el noticiero principal es una pareja, un hombre y una mujer, que dan las noticias y son dos seres inexistentes. Es 100% inteligencia artificial. La caracterización, la voz, es 100% artificial. Ahí no hay la voz de alguien más que fue clonada, ni a una persona que tomaron como referencia para utilizar para hacer la caracterización del hombre o de la mujer. No. 100% artificial. Supongo que has escuchado comentarios a este planteamiento. ¿Vos considerás que la gente está preparada? ¿Vos considerás que la gente teme? Porque los músicos es un tema, ¿no? La industria musical es otra cosa. Pero allí vamos a tener una compleja situación para los maestros, para los escribanos, para los abogados, para los médicos incluso. Hoy, un médico, no sé, en Zurich, te hace el estudio o vos sentado en tu casa acá. Sí. ¿Cómo ves toda esa nueva cosa? Porque nos tenemos que adaptar, es como todo. Me parece que eso, con el paso del tiempo, las generaciones, las nuevas, ya lo van a integrar como algo cotidiano y no se van a asustar y lo van a tomar con normalidad y lo van a utilizar con normalidad. Nosotros estamos en la bisagra, nosotros tenemos un poco de calado, un poco de la antigua y mucho de lo nuevo. Y nos tuvimos que adaptar de lo que hacíamos antes, ¿no?, a lo de ahora. Por ejemplo, yo hace poquito, un amigo me mandó un audio, un texto que yo grabé, que decía que justamente en nuestra generación aprendimos, o sea, sabemos y conocemos el peso de una carta escrita a mano, sí, porque la tuvimos en las manos, y sabemos cuál es la diferencia en apretar enviar y que a los 2 segundos te estén respondiendo desde Ushuaia. Sí. Bueno, nosotros tuvimos que aprender, ¿no?, a unir estos dos mundos. Pero ya las generaciones que vienen más adelante ya no tienen esa ancla de cosas que no vivieron, de cosas, sí las saben porque nosotros le contamos, pero ya van a nacer con esta celeridad, con esta tecnología, con todos estos avances, y lo van a tomar como algo normal, como algo común. William. La inteligencia artificial, igual hasta el día de hoy, emula montones de cosas, excepto la emoción humana. Sí. No pueden emular la emoción del ser humano. Entonces hay cosas que la inteligencia artificial te las va a contar, te las va a decir, te las va a mostrar, pero no te las va a poder transmitir emocionalmente. Y para eso aún hace falta un humano de verdad que esté detrás del micrófono, detrás de una cámara. Vos sabés que he hablado con algunos
amigos, algunos conocidos, y bueno, también coinciden en el asunto este de ser la civilización o la condicionante social que queda en el medio de un gran cambio. No hace mucho teníamos aquí a Parag Chatterjee, docente en la universidad, acá en Buenos Aires, en India, y él nos hablaba de todo esto que es la IA, la inteligencia artificial. Él se vino para acá y está haciendo todo un planteamiento, todo un desarrollo en lo que es la IA aplicada a las ciencias médicas. Pero algunos como que tal vez no estamos tan preparados que otros. ¿Lees o no lees? Leo. ¿Lees bastante? Leo, sí, 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 sí. ¿Sabes por qué te hacía el planteamiento? Porque veo que ese cambio en la civilización, a mí me lo hicieron notar en la biblioteca municipal. Antes vos ibas y, bueno, estos libros no los quiero más, los donabas a la biblioteca. Ahora ni siquiera te los aceptan, porque ya el planteamiento tiene otra forma. Ahora lees en el celular, te inscribís en una biblioteca a través de un celular. Vos sabés que a mí me cuesta mucho leer en la computadora. ¿Sí? Leer en la notebook, en una tablet, en el celular. A mí me gusta leer físico, a mí me gusta papel, sí. Pero es un tema de gusto personal. A mí me gusta sumergirme en la lectura, pero en el libro. Es más, ayer, sin ir más lejos, estuve pasando por la librería del shopping, ahí estuve averiguando por un par de títulos que quiero sí, conseguir. Pero sí, y los jóvenes de hoy, muchos no leen. Hay otra parte, hay otra pata de esto, que son los audiolibros. Claro. Hoy en día, mucha gente que está trabajando, que conduce grandes distancias, entra a una aplicación y escucha un audiolibro. O sea, el libro que lo podés leer, lo escuchás, lo tenés en audio. Cosa que en un principio se hacía más que nada para las personas no videntes. No videntes. Y bueno, después se dieron cuenta de que es algo que en realidad es útil para mucha gente. Ya tocamos un poco el tema de la lectura, digo como actividades sociales, porque el planteamiento sigue girando en tratar de aportar situaciones o soluciones, si se puede llamarlo de alguna manera, a estos planteamientos que hieren a la sociedad. Tenemos un gran título, ¿sí?, con los movimientos femeninos, con los femicidios, con estas situaciones de violencia. Por ahí veíamos expresiones como la de la cumbia, que por allí lo nombraste, el querer, el no querer, la traición. ¿Podrían ser estos condicionamientos conceptuales para la gente? Hubieron géneros que banalizaron mucho algunos temas en algún momento. Yo creo que hoy en día está cambiando mucho la mentalidad de la gente y ese paradigma que había antes de que se podían decir ciertas cosas y no pasaba nada, hoy en día ya se está tomando de otra forma, la gente tiene un poco más de conciencia en cómo se expresa, en lo que dice. No en todos lados, evidentemente que aún siguen habiendo grandes inconvenientes con música que viene de Centroamérica, que es un poco más explícita en ¿Sí? sus letras, pero bueno, será cuestión de que la nueva generación, que es la que se está haciendo cargo de todo esto, lo sepa manejar. Creo que ya no está en nuestras manos el ver para qué lado va. Simplemente ¿Demorará mucho ese parto? No sabemos dónde termina. No, totalmente. Esto es un movimiento constante y bueno, con la tecnología es un movimiento que avanza más rápido quizás que antes y se ven más cambios en menos tiempo. Pero bueno, el ser humano de por sí es un animal que tiene un problema para cada solución. Exactamente. Entonces nosotros vamos a seguir en ese mismo baile hasta que alguien lo solucione. Bueno, hay que seguir haciendo el esfuerzo por aportar
¿Conoces alguno de los grupos, digamos, emergentes en nuestro país? De rock. De rock, de Sí, rock. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Digo para Hay tratar de... mucho, 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 muchísimo. Ujú. El problema mayor es que no tienen difusión porque en Montevideo, que nosotros somos un país que todo sale de Montevideo, Sí. y vos escuchás hablar a nuestros queridos compatriotas montevideanos que hablan del Uruguay, y el Uruguay de ellos se termina en Santa Lucía, En pero Santa Lucía. penosamente. Pero te puedo decir de que hay mucha movida musical, mucha movida joven, y sorprendentemente, Paysandú es uno de los departamentos que Ujú. más músicos jóvenes saca, en todos los géneros musicales. Sí. No es de que salgan solamente músicos tropicales o que salga solamente de rock and roll, no, 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 no. En todos los géneros musicales vos encontrás una amplia cantidad de músicos jóvenes que les gusta, que tienen vocación, que tienen amor por eso que Ujú. hacen y que de repente no tienen la suerte de pegar en una radio en Montevideo y que los conozcan. Porque el tema es ese, pegar en Montevideo, en algún lugar donde la difusión sea masiva, más grande de lo que podemos llegar a hacer nosotros acá, y bueno, que ahí realmente sale a la luz. Que es lo que ha pasado con muchos músicos. Nosotros, la chica de acá de Paysandú, Catherine Berniés, Sí. ella es el claro ejemplo. ¿Cuántas veces estuvo yendo a Montevideo rebotando y rebotando, insistiendo, insistiendo, insistiendo? Y está, y es eso. Tenés que ponerle mucho de tu parte, de ir insistir, 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 hasta que ya alguien te abra la puerta y vos puedas demostrar que realmente tenés las condiciones. Y mirá qué bien este muchacho, esta botica, qué bárbaro, vamos a darle un lugarcito. Y ahí, y en otro canal, y en otra radio, es una lucha constante. Del interior tiene 3 veces más trabajo para llegar a una radio que alguien de Montevideo. Porque el de Montevideo, o tenés el amigo de un primo, del vecino, del que Sí. trabaja cosas, que tiene un conocido que trabaja, que con contacto, y acá no. Acá nosotros como medio local podemos hacer un montón y tratar de colaborar con todos los músicos y darle la máxima difusión que podemos, pero Pero es hasta ahí. somos un medio local. Sí. Sí. Así que bueno, creo que hemos recorrido un poco con esa aspiración de encontrar ese remedio, esa droga, ese hechizo que la música siempre ha traído al ser humano y que lo ha catapultado porque si hemos encarado situaciones sociales, ha sido en muchísimas ocasiones de la mano de la música. Estos cambios generacionales, y por eso te hacía el planteamiento de cómo ves los grupos emergentes, necesariamente van a venir acompañados, más allá de la IA, más allá de ese enlatado distinto de la música, van a venir acompañados de la música. Y hay determinadas inspiraciones para la música que no van a morir nunca. Porque siempre va a haber un tema de protesta, siempre va a haber algo contra qué protestar. No sé si alguien, pero algo contra qué patear siempre va a haber. Y siempre va a haber amor, y siempre van a haber desengaños, y siempre van a haber familiares que se van Sí. antes de lo que se tendrían que ir. Y siempre va a haber alguien que emigra, y siempre va a haber alguien que vuelve a su hogar. Y todas esas cosas se ven en la música. Porque la música transmite eso, porque quienes hacen la música lo hacen muchas veces desde sus vivencias. Ujú. Y bueno, como seres humanos tenemos muchas cualidades que todavía se pueden reflejar en la música y se van a seguir reflejando en la música. 15 años, 15 años. habías trazado esa perspectiva. No. Sinceramente, no. Ujú. Es más, yo no creí llegar a terminar el primer año, con eso te digo todo. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál ha sido el imán El para leitmotiv. el leitmotiv? Y es la gente. ¿Sí? La gente, sí. La gente que se engancha, que te manda un mensaje, el mensaje, el más cortito, el más sencillo, el mínimo, ya te dice que hay alguien más que está del otro lado, que está disfrutando
o que está interesando lo que vos estás haciendo. Mirá, en el 2015 por allá, sí, hace unos 10 años atrás, todavía no estábamos con el WhatsApp como hoy en día, entonces era mucho el texto plano, el TXT, el mensaje de texto, el MSN. Creo que con operador trabajé 2 o 3 veces. Después siempre fui yo mi operador, siempre me trabajé la mesa yo. Entonces, yo estaba en Ozono FM, en Salto, y tenía más o menos programado, como todos, a medida que vas armando el programa, antes de salir al aire ya tenés una secuencia de qué es lo que vas a pasar, cómo, cuándo, y esa secuencia se altera cuando algún oyente te escribe, o te mandan, o te llaman y te pide tal cosa, pero más o menos lo tenés estructurado, ya sabes qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a pasar. Es más, los primeros años yo me hacía un guión todos los días. ¿Sí? ¿Eso lo tenés escrito? Lo tenía escrito, no sé qué fin llegó. En una de las mudanzas lo perdí. Pero tenía mis guiones, porque cuando aprendí sobre los medios de comunicación te enseñaban a que vos tenías que tener un guión técnico. El guión técnico iba apertura, primer tema, entonces era cuánto duraba el tema, todo, ¿no? Cuánto tiempo tenía de introducción el tema desde que arrancaba hasta que empezaba a cantar. Tantos detalles. Seguro. Y bueno, fue lo que me habían enseñado. Entonces yo al principio era pegadito. Sí. Bueno, y estaba en eso y tenía organizado ya los temas. Y un descuido, una llamada, abriendo la boca, vaya a saber qué. Termino de pasar un tema de Buitres. Yo venía con ese ritmo así, Buitres, La Trampa, Trotsky, ¿no? Y después tenía otro segmento que era más música popular. Y termino de pasar Buitres, y no me preguntes por qué, enganché un tema de Canario Luna atrás. Nada tenía que ver. Porque así, absolutamente nada tenía que ver con el ritmo que yo le venía dando al programa. Y me salió no lo vieron una molina del Canario Luna, que y después que salió. ¿Qué va a hacer? No lo voy a cortar a mitad. Salió y se fue. No había terminado el tema cuando recibo 2 mensajes de texto de la misma persona. Escribió uno, se le cortó, lo mandó y escribió otro. Y en esos 2 mensajecitos cortitos me contó de que justo esos 2 temas lo habían trasladado a él años atrás a un viaje a Montevideo con su papá, recientemente fallecido, que habían ido al Prado a un evento X y que en ese evento había tocado Buitres, que era su banda favorita, y había estado el Canario Luna, que era el favorito de su papá. En esos 2 mensajes de texto me transmitió tantas emociones este muchacho, esta persona del otro lado, que esas cosas no tienen precio. ¿Entendés? Porque es algo que vos, en mi caso totalmente accidental, pero a esa persona le compartís un montón de cosas, le traes un montón de cosas que de repente le hacen bien en ese momento. ¿Ese es de las anécdotas, de los recuerdos más caros? ¿O cuál ha sido la sorpresa más grande que has tenido? Una cosa es eso y otra cosa es una sorpresa. Sorpresa es un 20 de diciembre, yo estaba al aire, recién había empezado el programa y escucho la puerta del estudio que se abre. Pensando que era mi compañero que recién se había ido, el del programa anterior, que por lo general hacíamos el cambio y si se olvidaba de algo, él volvía, abría la puerta, yo escuchaba la puerta, yo trabajaba de espaldas a la puerta. Y acá en el frente había un ventanal grande, existe hasta el día está el ventanal, que da a calle Uruguay, que es la calle principal de Salto. Bueno, entonces en el primer piso está la radio, estás trabajando ahí, vos ves la gente que pasa, la gente te saluda y todo. Claro. Escucho la puerta, pero como yo estaba enroscado en que estaba dándole el inicio del programa, la bienvenida y tal, y bla, 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 y no presto mucha atención ¿A quién había entrado? A quién había entrado, hasta que escucho que se mueve algo y por la rabadilla del ojo veo 2 personas. Entonces me doy vuelta lentamente y empiezo a mirar. Y no eran 2 personas, eran más de 2 personas. Era la mitad de Buitres y la mitad de Chalamadre, que estaban en un hotel a una cuadra. Allí cerquita. Y se habían venido, porque sabían que yo estaba al aire, se habían venido a salir conmigo en el programa. El programa recién arrancaba, hice todo el programa con ellos. Sí. Ese fue la mayor sorpresa que tuve hasta el día de hoy. ¿Qué momento? Sí.
esa es alguna de las cosas que la música y que trabajar en esto te da, el poder compartir con esas personas, que mucha gente dice, pero fulano de tal, que está allá arriba, y de repente vos, cuando lográs conectar con esa gente te das cuenta que Sí, 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 que son de acá. son personas como vos, como yo. Esto, Ujú, esto que es acá, Encuentro ujú, Nacional de Locutores, esto ujú. es algo que se hace 18 años en Argentina. Yo he ido varios años seguidos, donde se juntan una gran cantidad, estoy hablando de más de 300 locutores de Latinoamérica. De acá de Uruguay hemos ido unos cuantos. Cuando yo los conocí, a ellos los conocí en Uruguay, a los principales. Fuimos a un evento en un hotel en Las Termas, donde habíamos comunicadores de todo el litoral y bueno, de Durazno y de Rocha y tal. Este, y había un escenario con una mesa, con los nombres de cada uno, y atrás del escenario una puerta. Entonces, nosotros sentados acá, tomando mate temprano, era todo el día. Perdón, no se me enoje la directora. Todo el día en ese evento, estábamos conversando entre nosotros, entre los conocidos, muy mate, conversando. 2016, 2017, estábamos conversando. Y entre nosotros, había algunas caras que no eran tan conocidas, pero asociábamos que eran de por acá nomás también. Ajá. Bueno, uno de ellos estaba sentado así entre nosotros, conversando y tal. En eso viene el que había organizado el evento y le dice, profesor, ¿arrancamos? Nosotros habíamos comentado entre nosotros que estas personas que venían a dar la charla iban a salir por aquella puerta, se iban a sentar ahí Claro. arriba, la mayoría eran todos de Buenos Aires, se iban a sentar ahí arriba, nos iban a dar una charla, su speech cada uno, se iban a ir por esa puerta Ya está. y nosotros íbamos a volver a ver. Cuando dice el director del evento, dice, bueno, profesor, arrancamos, nosotros empezamos a mirar para otro lado, ¿quién era el profesor? El profesor era el que estaba sentado entre nosotros. Flavio Solana, uno de los principales de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, fonodiólogo, profesor de locución, sentado acá entre medio de nosotros. No solo él, todos estaban entre medio de nosotros, que después los fuimos conociendo y varios de ellos son las voces más importantes de las cadenas de televisión de Latinoamérica. Y de Latinoamérica y de Europa. Gente que en la vida pensé conocer y hoy en día puedo decir que tengo una buena amistad con ellos y que son así como Sí, sí, nosotros, sí. son personas sencillas que simplemente tuvieron la suerte de trabajar en esto y que su carrera prosperara. Entonces con la música pasa igual. Uno a veces piensa que fulano de tal, inalcanzable, y de repente es una persona igual que vos, que yo. Piensa igual, siente igual. Vos sabés que el fin de semana, y yo pienso que no hay casualidades. El fin de semana me miré una serie, no son muchos capítulos. Toda la luz que no vemos se llama la miniserie. Ni idea. Una jovencita, muy jovencita, en la Alemania, en el París en el que Hitler lo invade, y ella hace de soporte espiritual, emulando a un profesor. Leía, ella desde el braille, leía a Julio Verne, leía para hacer el soporte de toda la población. Ya tenía allí un lugar en la banda y hacía esa lectura tan necesaria, tan esperada por el pueblo. Hoy por hoy, bueno, vos recién lo decías, el papel tiene su magia, tiene su no sé qué, o qué sé yo, que a muchos nos reconforta, a muchos no nos atrae la lectura del PDF en el celular. ¿Cuál sería tu mejor mensaje para aquellos que siguen sintiendo ese bichito de meterse a través de la radio en todas las casas? Que sigan intentando, que no lo abandonen, que sigan luchando por eso. Yo me considero una persona afortunada de poder sentarme detrás de un micrófono
y contarle a la gente lo que vi, lo que pienso, lo que siento, y transmitir con la música, tratar de transmitir algo, tratar de llevarle a la gente un rato de tranquilidad, de calma, de repente en un día complicado, o tratar de alegrarle las últimas 2 horas de la jornada, o por qué no hacerle compañía a aquel que está trabajando en ese horario. Y me siento realmente un privilegiado de poder hacer eso. Y aquellas personas que les gustan los medios, o que siempre le interesó estar en un canal, estar en una radio, no dejen de luchar por ello. No es muy fácil estar acá. Yo prefiero la radio porque evito a la gente pasar este mal momento de ver esta silueta. Quejas para mí, no seas peleador. ¿No? En ese sentido, la inteligencia artificial nos podría ayudar un montón. No, a mí sí. Porque te hace... Donde me ponga pelo ya está. Pero el comunicar, el poder llegarle al otro, es algo que para mí no tiene precio. Yo tengo un concepto, ojo, esto me gusta compartirlo siempre. Para mí la radio no es el lugar, ¿no? Supongamos, a diferencia de la televisión. La radio no es el sitio donde yo voy, donde están las consolas, donde están los micrófonos, donde están las computadoras, donde... La radio es del que está escuchando. Ahí está la verdadera radio. La famosa magia de la radio es lo que uno despierta en quien está escuchando. No es lo que yo puedo hacer. Porque yo, me pasó acá con una emisora, no voy a decir con cuál, estaba trabajando y estábamos bromeando con mi compañero de trabajo, que estaba justamente siendo operador, y yo estaba al aire de este lado, y de mencionarle de que habían otras 2 personas, describirlas físicamente, cómo estaban vestidos y tal, no sé qué. Y en el corte, el gerente de la radio preguntándome a ver quiénes eran las personas que estaban con el operador, que no lo dejaban trabajar. Y a ver, si yo logré que vos me creyeras, ya está. Ya está. Lo mío ya está hecho. Sí. ¿No? Porque es eso. Hay algunos trucos de la radio que te ayudan a que la gente crea en determinadas cosas y en determinadas situaciones que no existen, no están pasando. Pero la radio es eso, es lo que la persona que escucha, lo que esa persona siente, cree y ve a través de sus oídos. Eso es la radio. No lo que yo haga dentro del estudio. Claro. Yo puedo hacer 1000 piruetas dentro del estudio. No es eso. La radio es lo que llega, lo que uno transmite realmente. Ese es el secreto de la radio. Vos sabés que con esa anécdota que contabas, de esa descripción que hiciste, me llevaste a aquellos momentos, por ejemplo, acá en Paysandú, de los radioteatros. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, yo tomé la inspiración muchas veces en cosas que hago en la radio, en eso. Sí. Porque yo acá no le puedo decir a la gente, mire qué linda la secretaria que me acompaña, o mire qué buen mozo el secretario que me pusieron hoy acá. Pero la gente se va a dar cuenta que yo no tengo nadie para acá. Sin embargo, en la radio, uno dice, ¡ay, llegó mi compañero! Pero, amigo, bienvenido, qué gusto recibirte. Y la persona lo que está escuchando es que yo le di un abrazo a alguien. Ese alguien puede estar en el estudio, puede no estar en el estudio. En televisión ya eso no se puede. Ah, ¿no? ¿Y de dónde sacamos eso? De los radioteatros. Los radioteatros. Yo llegué a ver una sola vez un radioteatro, que fue porque era el aniversario de CW23 Radio Cultural. Radio Cultural Sal. Y habían hecho una recreación de un radioteatro. Y esa fue la única vez que yo lo pude ver en vivo. Había visto sí en televisión, había visto unas recreaciones. Pero esa vez fue la única vez que yo pude ver una recreación de un radioteatro. Y vos decís, eso es magia. Eso era realmente magia. Que 3 personas, porque eran 3 personas, el que estaba escuchando escuchaba que habían 10, 15. Claro. Y eran 3 personas. Y se escuchaban ruidos de vehículos, de gente caminando, de portazos, de alguien que venía al galope en un caballo. Y todo eso estaba acá. ¿Eso lo está matando el celular?
Te digo Son épocas porque distintas. vos La sabés que gente tiene la gente tiene otras cosas en mente y ya no, me parece que eso fue durante mucho tiempo un escape, digamos, ¿no? Para ujú, que la gente un entretenimiento. Hoy en día el entretenimiento ya pasa por una pantalla, ya sí, pasa por otra cosa. La parte de entretener ya pasa por otra cosa. Entonces ya es más difícil entretener a un adolescente con una radio, con gente hablando y haciendo, porque no le interesa, porque no es lo que quiere. Él quiere ver, ujú, hoy es más visual todo. Entonces me parece que en ese sentido es distinto, es distinto, es distinto. es distinto. Así que bueno, hoy hemos tenido un encontrarnos distinto porque nos estamos encontrando con una realidad que yo quiero que para muchos, de aquellos que nos han visto, que nos han escuchado, sea de futuro, que vuelva a sembrar la imaginación de un teleteatro, que vuelva a sembrar la ilusión y la buena voluntad de alguien que está detrás de un micrófono para curar heridas, para abrir ojos, para por ahí desempachar corazones, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál fue la más dura de las anécdotas? Porque recién hablabas de este chico que te dijo, cuando hiciste ese enganche inesperado, que lo llevaste al momento de estar con su padre, quien ya se había ido. Porque yo me veo en tu situación y yo no podría no involucrarme. Es que no podés no involucrarte, porque eh, era lo que hablábamos hace unos minutos, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero no puede transmitir emociones. Ujú, Y así como uno transmite emociones, también recibe emociones. Y por eso te decía que recibir un mensaje de ese tipo, o de alguien que te dice, uy, con ese tema mi hija entró cuando cumplió 15. claro. Esas cosas son cosas que no tienen, no hay forma de pagarlo. ¿Por qué? Porque esa persona te está transmitiendo Ujú, un sentimiento, te está transmitiendo una emoción que fue un momento muy especial para él, para ella. Y lo está compartiendo contigo. Y eso no tiene precio ni acá ni en ninguna parte del mundo. Que alguien se permita 2 segundos para compartir con un desconocido, porque en realidad en los medios de comunicación yo soy totalmente un desconocido, eh, y que alguien se tome la molestia de compartir conmigo, que soy nadie, una emoción de ese tipo, ¿entendés? A mí me reconforta muchísimo, porque es muy grato que alguien te diga que se emocionó ujú, porque vos pasaste tal o cual tema que en su momento que lo trasladó a otra época y que lo llevó a un momento o a un punto en que fue feliz claro. y quiso compartir contigo esa felicidad. La verdad que, digo, a mí me pasa bastante parecido en algunos momentos, porque yo nunca me imaginé esto que la locura de espillar me iba a ofrecer. Ya hace, si mal no recuerdo, 3 años, y bueno, me encuentro con mensajes, me encuentro con gente en la calle que realmente a mí me pone en la inmerecida situación, ¿Por qué inmerecida? pero es que yo no logro imaginar que en algo toqué atrevidamente un sentir, un recuerdo. Pero vos estás dejando tus sentimientos acá también. Vos también dejas un poco de lo tuyo acá. Y la gente lo ve. Y la gente lo reconoce. En mi caso es más fácil. La gente no me ve, no me conoce. Ujú. Aún así, me pasó de subir un taxi y decirme, vos sos el del programa de la ¿Te noche. conoció por la Seguro voz? por la voz me sacó. Vos sos el del programa de la noche. Sí, sí. Ay, si yo te mando mensaje, yo soy fulano. Pero está, acá con la cámara de frente ya es distinto porque uno se involucra más. Aunque no quieras, vos te involucras un poco más con la gente.
Vos sabés que me involucré en el primer año, fue hasta fácil para mí, porque me involucré con una situación y bueno, casi que lo que por completo hice fue dejar salir la rebeldía. Después, como que fui observando de que Un adolescente, así como lo sí, está todavía sin pelo, pero sigue siendo adolescente. Después me encontré que eso ya como que había desbordado el vaso, Mm, porque veía que mucha gente hablaba del tema y que seguir con eso no era una solución. Entonces, ya tenía un año, más de un año al encontrarnos, allí digo, bueno, vamos a darle una multidimensionalidad al encontrarnos. Porque si es encontrarnos, William y yo, está bien, nos encontramos, charlamos, esto puede ser en el bar, en la playa, con un mate, en cualquier lado. Pero vamos a encontrarnos cada uno a nosotros mismos. claro. Entonces de ahí comencé a ahondar y Pero eso es parte, disculpa que te interrumpa, ¿no? No, por Pero eso es favor. parte del proceso de maduración que todos tenemos. En cuanto a lo que estamos haciendo, en cuanto al formato, en cuanto a lo que tenemos planteado hacer, que uno lo visualizó de una forma y lo llevó por ahí hasta que un día madurás dentro de la profesión, ¿no? Y decís, caramba, pero esto se puede volcar un poquito para acá, se le puede dar un poco más de margen, y ahí es donde nace realmente lo que vos querías hacer. Los primeros dos años, ponele, acierto y error, ¿no? Sí, no, tal vez, quizás por acá. Y si hoy te sentás y empezás a mirar los primeros programas y dices, qué feo. Ah, ese estuvo bueno, acá le erré, acá podía estar mejor. Sin embargo, si vos comparás el primer programa con el de la semana pasada, con este no, porque No, compararlo con esto es llegó una al top. pérdida de tiempo. Este ¿Sí? llegó al No, top. no, esto, No. esto ya acá ya marchamos. Pero te vas a dar cuenta de la maduración como profesional dentro del medio, ¿no? Porque nosotros, Ojo que yo me sigo sintiendo un improvisado siempre. yo llevo 15 años atrás del micrófono y sigo siendo un improvisado, y voy a seguir siendo un improvisado. Pero uno le va buscando y va encontrando determinadas puertas, determinados caminos por los cuales transitar mejor y transitar más cómodamente. Por eso, si querés hacer, si tenés interés en los medios, hoy en día, hay mucho streaming, hay mucho podcast y hay mucho audiolibro. Y si vos que estás en tu casa ahora y querés hacer esto y te gusta, buscá la forma de estudiar algo, buscá la forma de formarte mínimamente y empezá a golpear puertas que algunas se te va a abrir. Y hay mucho, mucho terreno inexplorado que la IA le faltan siglos todavía como para poder llegar. No lo va a poder ocupar. No lo va a poder ocupar. Hacen falta voces jóvenes, muchas voces jóvenes. Y la otra, no existe el que no tengo voz para radio. ¿No? Antiguamente la voz de radio Tenía era que impostar. acartonada, impostada. Buenas noches, señora, señor. Ay, no, eso ya pasó, ya cambió. La gente le gusta lo natural, le gusta sentir a la persona real del otro lado, que tiene problemas igual que vos, que se le quemó la comida, Sí. que llegando a trabajar perdió el ómnibus cuando iba para trabajo. Eso. William, estamos en los últimos minutos. Nos vamos. A ver qué Nos va a decir. correr la directora. No, está de buenas hoy. Hoy está de buenas, sí. Parece que hoy le van a comprar un helado de litro. Hubo poco rezongo hoy. Sí. A ver qué te parece. No me cierre. A ver qué te parece. Dime. Lo cierro y vos lo seguís con tu cierre. Ok. En el tiempo que te parezca. Ok. ¿Eh? Bien, me encantó el programa de hoy. Me gustó. Aprendí. ¿Sí? Lo disfruté. Y espero que todos ustedes también. Para el jueves que viene, también vamos a tener a otro sanducero. Uno que me parece que es de armas tomar. Ya está un poquito hablada la cosa,
Pero vamos a ver cómo lo planteamos, cómo lo exhibimos el jueves que viene. Otra vez vamos a estar encontrándonos en nuestra casa a las 21 el jueves. Gracias, William de Ávila. Bueno, primeramente agradecerle a Miguel, agradecer a la dirección de Efusiva por la invitación. Siempre es grato volver a Efusiva, donde en su momento, ya te digo, ya tuvimos algo al aire, y prontamente quizás nos volvamos a reencontrar al aire por acá, haciendo alguna cosita. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, una vez más el agradecimiento enorme por la invitación, por la recepción. Gracias a todos ustedes por hacernos el aguante. Y bueno, invitarlos al próximo encuentro, el jueves, con el amigo Miguel y su nuevo invitado. Yo aprendí más de lo que Miguel cree que aprendió él. Gente, un gusto. Muchas gracias.